Bueno, ya son las 11:05. Vamos a dar inicio. Vamos a partir con Paula Trujillo, que es directora comunicacional y vicepresidenta del Círculo Polar, que ella va a dar la bienvenida a esta charla. Paula, ¿estás? Estás con el micrófono tomado. Ya, ahí sí. Ahí. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha? Sí. Buenos días y bienvenidos. Soy Paula Trujillo, socia fundadora y directora de Círculo Polar, que en conjunto con Xochitl realizamos estos ciclos de educación. Quiero contarles un poquito del círculo, que el Círculo Polar nace en el año 2019 y es una fundación sin fines de lucro, que está orientada a acoger y a fortalecer en todos los ámbitos a pacientes y familiares que conviven con TAP, o que convivimos con TAP. Comentar también que en el círculo se van generando espacios como estos, en que tenemos información, voz y fuerza para validarnos. Estamos creciendo como actor social, y nuestra meta es romper el estigma e ir mejorando en el ámbito social, afectivo y profesional. Desde la salud mental es transversal y responsabilidad de toda la sociedad. ¿Cómo funcionamos o qué hacemos? Bueno, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y grupos de apoyo de WhatsApp y nuestros famosos ciclos de educación como estos. Este es nuestro segundo ciclo de educación del 2020 y nuestra cuarta charla de ciclo de educación. El tema de hoy es conceptos generales y la descripción del trastorno bipolar. Así que agradezco mucho su asistencia, su puntualidad, las ganas de estar acá y nuestra socia fundadora y presidenta Flavia Álvarez. Adiós. Hola, yo creo, Estefano, que la persona que está hablando no está en pantalla. Aquí está la Paula, o sí está. Yo no veía a la Paula mientras ella hablaba. A ver. Ah, ya, Paula, Flavia. Y ahora te vemos a ti. Ah, ya. Bueno, hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Nosotros hoy estamos comenzando el segundo ciclo, el segundo programa de psicoeducación para el universo del trastorno afectivo bipolar. El primer ciclo empezó un día 6 de julio de 2019 con el doctor Jorge Cabrera, y este ciclo de 10 sesiones de psicoeducación se concluyó el día 2 de mayo del presente año, de 2020. Entonces, hoy nosotros estamos recomenzando esa programación. Espero que sea este año y muchos más, y que Xochitl nos siga apadrinando al Círculo Polar. Y bien, como estamos recomenzando, hoy vamos a ver los aspectos básicos del trastorno afectivo bipolar. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención, uno de los conceptos que más me llamó la atención en este proceso como mamá de un paciente con TAP, es la carta del ánimo. Y bien, en general, Xochitl, el doctor Cabrera y los psiquiatras se están dirigiendo hacia los pacientes, pero nosotros del Círculo Polar queremos dirigirnos así a los familiares, a todos nosotros que somos familiares. Entonces quería compartir un poco con ustedes qué es lo que más aprendí haciendo esa carta del ánimo con mi hijo, ¿no? Yo creo que lo más importante de ese ejercicio es poder conocerse, ¿no? Y conocerse desde el punto de vista del existencialismo, de la filosofía, es tal vez la única garantía de felicidad que tenemos, es el autoconocimiento. Entonces, ¿cómo llevo eso a la carta de ánimo para los familiares? Para mí ha sido fundamental conocer el tipo de ánimo que yo estoy entregando en mi contexto familiar, ¿no? Como yo soy escritora, yo hago un diario de vida y empecé a observar mi ánimo y hacer la curva de mi propio ánimo como mamá. Entonces, claro, nosotros entregamos varios tipos de ánimos. Podemos estar, no sé, muy dramático o muy serio o muy light, pero hay siempre un ánimo que predomina y es importante conocerlo. Bueno, conocer también nuestro ánimo y conocernos nos da la posibilidad de acceder a dos herramientas que
que es muy importante la comunicación con el hijo, en la comunicación con uno mismo, en la comunicación con el mundo, que es conocer cuál es el ánimo que más predomina en nosotros, en primer lugar, y en segundo lugar, poder dirigir la intención con que uno dice las cosas. Es súper importante dirigir la intención. Y de esta manera también podemos escoger bien nuestras palabras. Entonces, si conocemos el estado anímico que estamos, y podemos dirigir la intención con que decimos las cosas y escoger bien nuestras palabras, podemos tener un lenguaje efectivo muchísimo más eficaz y muchísimo más lleno de esperanzas. ¿Qué es lo que necesitamos todos? Porque no podemos olvidar que los síntomas están en nuestros amores que son pacientes, ¿no? Y los síntomas están en el paciente diagnosticado con tal. Pero el trastorno está en todos, en todas las familias que tiene alguien con trastorno afectivo bipolar. Tenemos que ser parte de este tratamiento, de este proceso. Todo lo que sirve a un paciente que amamos, nos sirve a nosotros también en alguna medida. Y el lenguaje, las palabras que usamos y cómo decimos las cosas es súper importante y no es un desafío menor, es un tremendo desafío. Yo creo que si nosotros habláramos muy bien todo, sin los fantasmas de las neurosis, los psiquiatras y los psicólogos no existirían. Así de simple. Entonces, no es un tema menor saber hablar, cómo hablar y qué hablar. Bueno, yo como escribo, yo tengo mi técnica para conocerme en este proceso de un lenguaje efectivo y asertivo, efectivamente. Yo les invito a ustedes, los familiares, también los profesionales de la salud que están presentes y que también deben tener familiares, están siempre lidiando con eso de la palabra, que estemos siempre conscientes y haciendo este ejercicio de conocernos. Primero, vamos a estar más felices con uno. Y segundo, vamos a estar haciendo más felices a quien amamos o a quien tratamos. Eso. Muchísimas gracias y te dejo la palabra a Karin. Gracias. Karin. ¿No? ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola. Ya, Karen, terminé. Sí, me escuchan. Bajito, pero te escuchamos. Ok, a ver, déjame. Bien. Ahora sí, ¿me escuchan un poco mejor? Sí, se escucha bien. Bien. Después de la reunión, de la introducción de Paula y de Flavia, queremos comenzar ya de lleno lo que es la charla de hoy. El tema de hoy es la introducción, programa y conceptos generales y la descripción del trastorno bipolar. Esto va a estar a cargo del doctor Jorge Cabrera durante toda la presentación. Él es profesor adjunto de psiquiatría de la Universidad de Chile y también presidente de la Xochitap. Vamos a dar paso entonces al doctor para que comencemos con la charla. Les recuerdo que sus micrófonos van a estar apagados para que no se produzca ningún tipo de sonido. Y bueno, partimos con el doctor ahora. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Cabrera, yo soy médico psiquiatra y soy el presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, Xochitap, y quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de psicoeducación sobre el trastorno bipolar que organiza el grupo Círculo Polar. Este es un programa en el que van a participar médicos psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales que son miembros de Xochitap. ¿Para quién está dirigido este ciclo de psicoeducación? En primer lugar, para las personas que sufren alguna de las formas de trastorno bipolar, para los familiares, como decía Flavia, que son un aspecto central en el tratamiento de este cuadro, para las personas que están teniendo síntomas anímicos y que podrían tener alguna forma de trastorno del ánimo,
y para las personas que quieran saber más sobre estos cuadros. Como en todo grupo no quiere avanzar la diapositiva, ahí se ve la diapositiva, pero no se trabó. Ahí está. Como en todo grupo, ya sea de psicoterapia o de psicoeducación, hay algunas reglas generales que nosotros cuando lo hacemos de forma presencial, este ciclo les pedimos a los participantes. Y son cosas muy simples y generales, pero que tienen que ver con aspectos como la confidencialidad de los temas tratados, aunque esto ahora está en forma online y es público. De todas maneras, queremos que ustedes guarden confidencialidad si en algún momento hay personas que ofrecen testimonio de su cuadro. Es importante guardar esta confidencialidad. Les pedimos que sean regulares en la asistencia a las sesiones, porque la efectividad de la psicoeducación está aprobada para el ciclo completo. Y desde luego también les pedimos respeto por las opiniones de quienes ven algún tipo de comentario en las sesiones y que participen activamente. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación no es más que la entrega ordenada de conocimientos respecto del trastorno bipolar. En este ciclo vamos a aprender cuáles son los subtipos de trastorno bipolar, qué es lo que es un trastorno bipolar del estado de ánimo, cuáles son las alternativas de tratamiento que existen para el manejo de este cuadro, y de manera muy importante vamos a aprender cómo pesquisar en forma temprana las recaídas. Ese es uno de nuestros objetivos más centrales, el que ustedes puedan ser capaces de pesquisar muy tempranamente cuando está apareciendo un nuevo ciclo de hipomanía o de depresión. Y por último, también a aprender una serie de trucos y de técnicas para el mejor manejo del cuadro. ¿Por qué la psicoeducación es tan importante en el tratamiento del trastorno bipolar? Se ha llegado a decir que la psicoeducación es la base, es el fundamento del tratamiento. Y es así porque ustedes saben que cuando recibimos el diagnóstico de cualquier cuadro médico que tiene un curso crónico, como podría ser la diabetes, la hipertensión, alguna enfermedad reumática, nos es difícil hacernos a la idea que vamos a tener que convivir con una enfermedad por mucho tiempo. En el trastorno bipolar o cualquier trastorno del ánimo no es muy distinto. Cuando el médico nos dice que tenemos un cuadro anímico y que vamos a tener un tratamiento por largo tiempo, y las más de las veces por el resto de la vida, nos es difícil procesar esta información y hacernos la idea que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, vamos a tener que cambiar nuestra dieta, vamos a tener que cambiar nuestras rutinas. Por tanto, esta es una de las cosas que se logra poco a poco ir procesando a través de la psicoeducación. Como ustedes saben, el trastorno bipolar es un cuadro que cursa con una alta tasa de suicidio. Se ha calculado que alrededor del 15% de los pacientes con cuadros bipolares cometen suicidio finalmente a lo largo de la vida, cuando no son tratados. Por esta razón, el tomar conciencia que el tener ideas de suicidio es un síntoma de la enfermedad es otro aspecto que nos interesa mucho recalcar, y que ustedes, a través de las tareas que vamos a darles, sean capaces de tener un plan de vida, o lo que llamamos un plan de sobrevida, de cómo manejarse cuando aparezcan ideas de suicidio. Otra de las razones de por qué la psicoeducación es tan importante
es porque en este ciclo vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las comorbilidades. En medicina hablamos de comorbilidad cuando una persona presenta dos patologías. Y en el trastorno bipolar es muy frecuente que se asocie con algún tipo de abuso a alcohol o drogas, con alguna de las formas de trastorno de ansiedad y también con alguna forma de trastorno de personalidad. Cada uno de estos aspectos los vamos a revisar en el curso de estas sesiones. ¿Y por qué importa finalmente tanto? Y sobre todo hoy día, donde estamos en medio de una epidemia, de una pandemia de coronavirus, en donde el acceso a los servicios de salud mental se ha restringido, es que un paciente que ha sido psicoeducado y su familia tienen una mucho menor tasa de utilización de los servicios de salud mental. Esto ha sido estudiado y ha sido evaluado. Y la diapositiva que ustedes ven acá es un resumen de un trabajo hecho en el Hospital Clínic de Barcelona por el doctor Eduard Vieta y el psicólogo Frances Colom, y donde ellos demostraron que en un grupo de alrededor de 100 pacientes que habían tenido un grupo de psicoeducación, esto que ven ustedes acá en la línea verde, había un porcentaje de recaídas mucho menor al cabo de 2 años. Alrededor del 40% se mantenían sin recaídas al cabo de 2 años, mientras que aquellos pacientes que estuvieron en un grupo no estructurado o que no hicieron una psicoeducación, el 90% de ellos estaba recaído al cabo de 24 meses. Es decir, podemos afirmar que la psicoeducación es tanto o más potente que el uso de los medicamentos en el manejo del trastorno bipolar. Acá está el programa completo. Esto ha sido publicado en la página web de la Xochitap y del Círculo Polar, así que no vamos a entrar en el detalle, ustedes lo pueden ver más adelante, pero estas son las sesiones a las cuales ustedes deberían seguir asistiendo en el resto del año 2020. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros esperamos que ustedes logren cumplir al final de este ciclo? En primer lugar, y como ya lo decía Flavia, el que sean capaces de autoevaluar su estado de ánimo y no solo autoevaluar el estado de ánimo, sino que ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. En segundo lugar, y este es un objetivo muy querido por nosotros y que vamos a dedicar la segunda parte de esta mañana a un taller práctico de cómo llenar esta cartola, el registrar nuestro estado de ánimo, que podemos hacerlo en versión papel o en versión aplicación, es una suerte de faro que nos permite ir midiendo muy cercanamente cómo va evolucionando nuestro estado de ánimo. En tercer lugar, el que ustedes aprendan a confeccionar lo que llamamos una hoja de vida. Una hoja de vida es un registro a lo largo de los años de todos los episodios que la persona ha tenido. Se anotan allí los episodios de depresión, de manía, de subdepresión, de hipomanía, y sobre todo se puede correlacionar con el tratamiento que el médico ha instalado. Otro objetivo es el que ustedes puedan reconocer cada una de estas fases, el tener un plan de cortapalos para el manejo de estas recaídas. Ese es un objetivo que también queremos que ustedes lo alcancen y que le vamos a entregar esas herramientas. Y por último, tener un estilo de vida saludable, donde el ejercicio físico forme parte del esquema de tratamiento y haya un respeto de la rutina y sobre todo del ciclo sueño-vigilia. También le vamos a dejar una sesión para ver los medicamentos que se usan en cada una de estas fases. ¿Qué es lo que es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar, en primer lugar, es un cuadro
donde sabemos que existe una base biológica y existe en su etiología un aspecto que es genético familiar. Esto es algo conocido por todos ustedes, es usual que en las familias donde hay alguna persona con un cuadro bipolar tipo 1, por ejemplo, encontramos en el resto de los hermanos o en la progenie personas que tienen a veces cuadros leves del ánimo, como puede ser una ciclotimia, o puede ser simplemente la aparición de episodios depresivos recurrentes. Esto es igual que toda la medicina, entonces, un cuadro donde el aspecto genético familiar es muy importante. De ahí que cobra más importancia lo que Flavia decía hoy día en la introducción, de que seamos capaces de pesquisar en nuestro entorno, en nuestra familia, a las personas que quizás pudieran estar teniendo síntomas anímicos y lo están pasando mal y no están siendo quizás diagnosticados ni tratados. Es una enfermedad que cursa con fases, es un cuadro recurrente y que tiende a ocurrir a lo largo de los años de vida con una mayor frecuencia de los episodios. En segundo lugar, es un cuadro en donde lo que sabemos es que hay una desregulación de los mecanismos que tienen que ver con la estabilidad del estado de ánimo. Esto, he dicho en forma muy gruesa, se sabe que en la manía hay una elevación de los niveles de dopamina y noradrenalina, y en la depresión habría una disminución de los niveles de serotonina y noradrenalina, pero esto desde luego es mucho más complejo, esto es una sobresimplificación, y no nos vamos a meter en ese tema que es un tema muy de especialista. Como decíamos, además, cursa con fases, y las fases pueden ser de manía, que es la expresión máxima de la euforia, la hipomanía, que es un estado de exaltación del ánimo leve, la depresión severa, la depresión leve y los cuadros mixtos. Ya. Esta es una representación esquemática de lo que se sabe que ocurre en el trastorno bipolar en cuanto a sus causas. Como decíamos, hay una alteración del sistema límbico, que es la parte del cerebro que está encargado de regular el estado de ánimo con la disfunción en la neurotransmisión de estos 3 neurotransmisores. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en una fase de manía? En un episodio de manía hay 2 niveles principales de síntomas y que tienen que ver con el nivel de actividad y el estado de ánimo. En el estado de manía hay una hiperactividad motora y también verbal. Es decir, hay una exaltación de la cantidad de movimiento. Esto está mal acá, esto es depresión, esto tiene que ver con depresión, perdón, hay un error ahí en la diapositiva. Voy a pasar con la fase de depresión. En la depresión hay una disminución del nivel de actividad motor y verbal, hay una gran inquietud motora, hay una pérdida de apetito, o puede haber un aumento también, hay una baja de líbido, hay molestia física, y se puede llegar finalmente a la apatía total y a la catatonía, es decir, un nivel de actividad mínimo que remeda la disminución de neurotransmisores. El otro síntoma es el ánimo, y el ánimo puede expresarse como una tristeza o un ánimo muy, muy decaído,
la aparición de anedonia, es decir, la incapacidad de experimentar placer por las cosas que son para cada persona en particular agradables. Puede haber ansiedad y angustia, puede haber insomnio o hipersomnio, una autoestima baja, y pueden haber ideas de suicidio. En los casos graves pueden haber síntomas psicóticos, como son las ideas de ruina, culpa o hipocondría. Esos son los tres grandes temas que aparecen en un estado depresivo extremo, que es lo que lleva a los pacientes a tener ideas de suicidio y finalmente a tener un intento de suicidio que puede ser consumado. Existe una forma mixta donde se presentan al mismo tiempo síntomas de depresión y de euforia. Este es un estado particularmente desagradable, puesto que la persona, por ejemplo, puede estar con un ánimo muy bajo, puede estar triste, sin deseo de hacer nada, y al mismo tiempo tener un nivel de actividad elevado, ¿ya? Entonces es muy disfórico el tener esta sensación de estar desanimado y tener esta suerte de inquietud motora y de actividad elevada, para lo cual él no tiene ninguna gana de hacerlo, ¿ya? Eso es lo que es un cuadro mixto. ¿Cómo se hace el diagnóstico del trastorno bipolar? Existen instrumentos que llamamos de tamizaje, que son instrumentos que usamos en la población general para hacer el screening, el rastreo de posibles pacientes que pudieran tener un cuadro bipolar. Este es una muestra de un cuestionario que se llama el MDQ, está por ahí en todos lados, está en la página de Xochitap, y es un instrumento muy fácil de llenar, es de autollenado, y cuando en el instrumento se cumplen con 7 puntos o más, es muy probable que la persona tenga un trastorno bipolar. La exigencia que hay es que esos síntomas hayan ocurrido en el mismo tiempo y sea un problema al menos moderado, ¿ya? Es decir, si ustedes lo llenan el instrumento o cualquier persona lo llena, hay una alta probabilidad de que se tenga un diagnóstico de trastorno bipolar. El examen para hacer el diagnóstico es un examen que solo puede ser hecho por un especialista y en una entrevista psiquiátrica. Las entrevistas psiquiátricas son hechas habitualmente con lo que se llama una entrevista clínica estructurada y que permite que distintos especialistas pueden llegar al mismo diagnóstico viendo al mismo paciente. Hay muchos exámenes de laboratorio que dan indicios respecto de una alteración en este cuadro. Sin embargo, esto no tiene ningún valor desde el punto de vista diagnóstico. Hay una pregunta que siempre surge en familiares o en personas que son legos en la materia y que una y otra vez preguntan si le pueden hacer un examen de litio para ver si tienen un trastorno bipolar. Nosotros escribimos un texto que está en la página de Xochitap y que se llama ¿Qué es la litemia? Y lo que ese texto explica es que medimos el litio cuando queremos establecer la dosis ideal para el tratamiento de un paciente. No lo pedimos para hacer diagnóstico y no lo pedimos cuando una persona no está tomando litio. Lo pedimos para llegar a nuestro target, que es que el paciente esté con un rango entre 0,6 y 0,8 miliequivalentes por litro, que es el rango ideal con el cual se ha probado que la mayoría de los pacientes no experimentan nuevas fases ni recaídas de la enfermedad. Entonces, como decíamos, el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico psiquiatra y que sea especialista, ojalá, en trastornos bipolares.
Esta es una diapositiva que muestra un trabajo que hicimos hace mucho tiempo atrás con la doctora Fabiola Leiva, una colega con amplia experiencia en el manejo del trastorno bipolar, en la cual encontramos que en Chile había un enorme retraso en el diagnóstico de trastorno bipolar. Nosotros estudiamos 145 pacientes en una unidad que creamos en esa época en el Instituto Psiquiátrico de Santiago, y fíjense ustedes, lo que encontramos fue muy descorazonador, porque habían en nuestros pacientes una latencia que era de 14,4 años, desde que habían presentado los primeros síntomas hasta que finalmente se había hecho el diagnóstico. Se fijan ustedes, en promedio habían consultado a los 27 años y el diagnóstico fue hecho recién a los 41 años. Eso es algo que era la realidad hace muchos años atrás. Hoy día esto ha cambiado, afortunadamente. Los psiquiatras en Chile tienen una mejor formación y hay una mayor sensibilidad y una mayor capacidad técnica para hacer el diagnóstico temprano. Pero esta realidad era una realidad que era en ese tiempo de verdad muy preocupante. El trastorno bipolar es un cuadro que evoluciona a lo largo de la vida con un número de fases depresivas que va increciendo. Si ustedes se fijan, en las primeras décadas de la vida corresponden más o menos al 20-25%, y en la medida que se avanza en décadas de la vida, alcanza casi el 80% de los episodios en la séptima y octava década de la vida. Por el contrario, las manías, que son más frecuentes en los primeros años de la enfermedad, van disminuyendo a lo largo de las décadas de vida y prácticamente no se presentan en la sexta y séptima década de la vida. Esto hace que tengamos que tener especial cuidado en pesquisar los episodios depresivos en las últimas décadas de la vida y ser capaces de tratar estos episodios de manera muy, muy eficiente. Lo que voy a mostrar ahora es cuáles son los subtipos de trastorno bipolar. Esta es una descripción de lo que llamamos un trastorno bipolar 1. Si el estado de ánimo normal va aquí al medio, donde estoy desplazando el cursor, en el trastorno bipolar 1, el periodo de depresión llega a su expresión máxima, acá abajo, y llega en cuanto a manía también en su expresión máxima. Esto corresponde al 1% de la población general, las personas que tienen un trastorno bipolar 1. En cambio, en el trastorno bipolar 2, que alcanza al 1 al 2% de la población, existen episodios depresivos severos, pero episodios de manía que son más leves, llega solamente hasta acá, ¿ya? Esto es un trastorno bipolar 2. Hay personas que tienen 4 o más ciclos de la enfermedad a lo largo del año. Eso es lo que llamamos un cuadro ciclador rápido, que es esto, es decir, 4 episodios de depresión o de manía en el curso de un año, y es una forma que es particularmente difícil y algo maligna de la enfermedad. Y el tercer tipo de trastorno bipolar que existe es la ciclotimia, que está expresada acá. Que como decíamos es un cuadro que vemos en los familiares de primer grado de personas con trastorno bipolar. Y si ustedes siguen la línea esta tipo de color rojo, los episodios de euforia son leves y los episodios de depresión son también leves, ¿ya? Muy generalmente voy a hablar de los tratamientos. Existe, desde luego,
los tratamientos farmacológicos, y ahí tenemos todos los medicamentos que usamos en el manejo de la manía y de la depresión y de los estabilizadores del ánimo. Existe el trastorno que es manejado también por psicoterapia, y desde luego está la psicoeducación, y un aspecto muy central, como ya decíamos, es el llevar una vida saludable y respetar los hábitos y sobre todo el ciclo sueño-vigilia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de recaída? La primera causa, y lo que vemos, digamos, en la mayor parte de los casos, es aquella situación clínica donde el paciente baja las dosis o suspende los medicamentos y finalmente termina en una nueva fase de la enfermedad. En segundo lugar está el consumo de alcohol y droga, cannabis, cocaína, droga de diseño o café, que vamos a ver en el transcurso del ciclo más adelante. Y las otras causas tienen que ver con dormir menos de 7 u 8 horas, el uso de algunos medicamentos. La semana pasada veía un paciente que le dieron corticoides y que hizo rápidamente un episodio depresivo severo. Esto es importante tenerlo en cuenta y que ustedes se lo comuniquen a los médicos tratantes cuando les prescriban corticoides. El uso de antidepresivos sin estabilizadores del ánimo también es una causa de recaída. Y el parto es otra situación que puede también ser un desencadenante por los cambios hormonales que allí se dan. Hoy terminando, subrayando lo que es el objetivo central de esta reunión. El registro de la cartola de ánimo para la cual hay versiones en papel y aplicaciones. ¿Por qué importa? Un paciente me decía la semana pasada que en su caso, él había ayudado a hacerse el diagnóstico y a mostrarle a su médico tratante que tenía un cuadro bipolar por el simple hecho que llevando el registro y ante la indicación de un antidepresivo, él cicló a una fase de manía. Es decir, sirve para ser un elemento para fundamentar el diagnóstico. En segundo lugar, ayuda a hacer también una especie de prueba de fuego para ver si los tratamientos son efectivos. Cuando hacemos una comparación en espejo entre el punto índice en que empezamos un esquema terapéutico hacia atrás y hacia adelante, si vemos que el ánimo se estabiliza, quiere decir que ese esquema funciona. En tercer lugar, nos sirve para hacer una evaluación retrospectiva de lo que ha sido la evolución de nuestra enfermedad, ¿ya? Stefano va a hablarle más adelante sobre cómo llenar una cartola de registro de ánimo. Aquí hay un ejemplo de una cartola en papel. Entonces, para ir terminando, en resumen, el trastorno bipolar es un cuadro en el cual existen factores que son genéticos familiares en su base, es un cuadro que cursa en forma fásica y recurrente y que vemos que aumenta la frecuencia de fases a lo largo de la vida. Las fases son de manía, hipomanía, depresión leve o severa y mixta. En cuanto a la evolución, el inicio del cuadro es habitualmente en la adolescencia, aunque hay algunos casos donde aparece también en la infancia. Al comienzo predominan las manías y en las últimas décadas de la vida predominan las depresiones. El diagnóstico es un diagnóstico que es clínico, hay algunas pruebas que ayudan al tamizaje. Los subtipos son de tipo 1, 2 y ciclotimia, y en el tratamiento intervienen los medicamentos, la psicoterapia y la psicoeducación. Y finalmente, quiero dejarles alguna bibliografía. Les recomiendo este libro de la psicóloga Kay Jamison, Una mente inquieta. Es un texto que es un relato muy entrañable, hecho en primera persona, de su trastorno bipolar. La doctora Jamison es una mujer
enormemente productiva. Ella escribió junto al médico que, en fin, fue el jefe del Instituto de Salud Mental en Estados Unidos, el doctor Fred Goodwin, el libro más importante que se haya escrito sobre trastorno bipolar. De tal modo que este es un libro que de todas maneras les recomiendo. Les recomiendo que revisen todo lo que está en la página web de Xochitap sobre psicoeducación. Les recomiendo también el sitio de la Depressive and Bipolar Alliance de Estados Unidos. Es un sitio muy, muy útil. Está en Facebook, Instagram y en YouTube. Y desde luego también todo el material que está en el sitio del Círculo Polar. Con eso, muchas gracias. Stefano. Sí. Ahora sí. Okay, Stefano, hola a todos. ahora, ¿verdad? Sí. Perdón. Hola a todos. Buenos días. Como decía el doctor, les voy a presentar un poco y hablar un poco sobre la carta de registro anímico, para qué sirve, cómo llevarla y todo ese tipo de cosas. Para esto yo preparé un video, ser un poco más dinámico, y bueno, los dejo conmigo mismo. No se escucha, Stefano. Quiero aprovechar mientras solucionas eso, de decirle a todas los invitados que las preguntas pueden hacerlo directamente a Francisco Encina por interno. Al final de la presentación serán leídas al doctor. Ya, ahora sí. Hola, me presento. Mi nombre es Stefano Gattini, un ser humano común y corriente. Paciente TAF de hace ya más de una década. Imagínense cómo vuela el tiempo. Y les voy a contar un poco sobre cómo llevar una tabla o cartola de ánimo de la mejor forma posible, acorde a mi experiencia a lo largo de estos años. Para comprender mejor de lo que les hablo, les explicaré de qué se trata esta cosa. Un registro anímico, como su nombre lo indica, consiste en crear una línea representativa de las fluctuaciones anímicas características. En este caso, de aquellos que sufrimos de trastorno afectivo bipolar, sea tipo 1, tipo 2 o ciclotimia, o, como prefiero llamarlo yo, temperamento ciclotímico. Evidentemente, no siendo un profesional de la salud, lejos de ello, no puedo describir de qué se trata cada uno de ellos. Pero sí, a través de lo que he vivido, entregar un poco de luz respecto a este tema que puede sonar un tanto vago, quizá aparentemente sin sentido práctico. Humildemente les pido que me crean, cosa que espero que así sea si es que hago bien las cosas en este video. Existen variadas formas de llevar el mencionado registro. Por ejemplo, tenemos papeles impresos, con gráficos de una escala que va más 10, 0, menos 10. Son, en mi opinión, los más completos, pero los más empalagosos. También existen muchas aplicaciones para celulares, una de las más populares siendo eMoods, y ya se los voy a explicar. E inclusive los pueden hacer de la manera en que prefieran, de una manera creativa, siempre y cuando sea representativa de los cambios, es decir, sea útil para su equipo tratante, pero por sobre todo para ustedes. La gran dificultad con la que se van a encontrar al momento de decidir si encontrarse en un estado de ciclo alto, manía o hipomanía,
estando estable, la llamada eutimia, o algunos de los diversos niveles de depresión, es separar el sentimiento, la emoción del momento, con una visión lo más objetiva posible de los síntomas. No me tomen mal. Hacer un seguimiento 100% objetivo, creo yo, es una meta inalcanzable. Pero definitivamente nos podemos acercar a ello. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos. Existe un hecho fundamental que han de saber sí o sí, sin lugar a duda. Tienen permiso para sentirse tristes, contentos, sin mayores emociones. Tienen permiso para ser humanos, que nadie les diga lo contrario. No son esclavos de sus ciclos. Por ejemplo, puede que hayan experimentado en algún momento de sus vidas uno de esos extraños fenómenos de la naturaleza en que parece todo jugarles en contra. Días en los que todo, pero todo sale mal. El despertador no sonó a la hora que tenía que sonar. Entraron a la ducha con los anteojos y los calcetines puestos, eso le pasó a un amigo. Se quemaron la lengua con el café. Llegaron tarde al trabajo porque el metro o la micro justo, pero justo decidió atrasarse. Y para rematar, tenían una reunión muy importante a la que no pudieron asistir. ¿A quién no le ha pasado? Historia conocida para algunos quizá, ¿no? Bueno, yo sé que a mí sí, varias veces. Y días aquellos definitivamente juegan muy en contra de mi bienestar mental, tirándome para abajo. Son días en los que yo en mi cartola marcaría un nivel depresivo, pero así, ¡guau! Pero ojo, oreja de esternón. Nada de esto, en mi experiencia, significa necesariamente lo que dije recién, que se encuentran en un estado depresivo. Ahora, asimismo, por el otro lado, existen también los días en que todo funciona bien. Se despiertan antes que el reloj suene, por tanto tienen tiempo de sobra para disfrutar de la mañana junto a un buen desayuno, unos ricos huevos revueltos con pan tostado. La micro se aparece casi, pero casi al mismo tiempo en que uno llega al paradero. El vagón de metro viene vacío y pueden ir sentados. Todo resultó bien en el trabajo y, en conclusión, es lo que conocemos como el día perfecto. O sea, razones sobran para estar contentos, pero esa es la palabra clave. Contentos, es decir, no en su vida, en su gráfico anímico. ¿Cuándo entonces podemos registrar, encontrarnos en un estado depresivo, hipomaníaco o netamente maníaco? Bueno, para esto tenemos que analizar las cosas que ocurren un poco más allá de las emociones y sentimientos del momento, como les decía antes. Reitero, esto es muy importante. En mi experiencia, para el caso de la depresión, yo me baso en los síntomas estándar de ella, tomando en consideración que cada caso es distinto, por eso insisto que es mi experiencia. Bueno, como por ejemplo, el hecho de que en vez de mis acostumbradas 6 a 7 horas de sueño cada noche, de repente me encuentro durmiendo 10, 11, 12, o quizás al revés, y el malévolo insomnio me ataca, me carga el insomnio. Por otro lado, también me encuentro constantemente cabizbajo, me muevo y pienso más lento, la luz del sol parece no brillar tanto como de costumbre, rápidamente pierdo el interés en hacer las cosas que me gustan, como sacar fotografías de las flores nuevas del jardín. Se podría decir que paulatinamente me voy transformando en un hombrecito gris, que muchas veces, para rematar, es un hombrecito gris cascarrabia, muy irritable. Bien, en esos niveles todavía puedo continuar funcionando en el día a día. Es bastante molesto, por decirlo menos, pero puedo continuar funcionando. Pero ya he identificado esto, voy marcando en mi gráfico la baja anímica. Conste, esto es importante tenerlo claro porque, una vez más en mi experiencia, mis episodios no se gatillan de 0 a 100. Yo no estoy bien un día y de repente dormir, sino que sigo un patrón de baja. Y eso es lo que ustedes pueden ir viendo en su gráfico. Ahora, si todo esto, lo mencioné antes, continúa cayendo, me veo a mí mismo cada vez más impedido para realizar cualquier actividad, las sábanas de mi cama parecen ser de metal,
una tristeza profunda por la vida comienza a ser cada vez más intensa, las cosas sencillas como cepillarse los dientes se vuelven más complejas, realmente titánicas. Bueno, es aquí también cuando los llamados pensamientos intrusivos me invaden. Esos para mí ya son característicos de una depresión más severa, bastante más baja. Y así es que, a pesar de todo esto, aún intento mantener mi registro y llevándolo, porque es importante, es muy importante. Ahora, en su contraparte, los ciclos altos son para mí un poco más difíciles de identificar, puesto que cuando uno se siente bien, uno está contento, se desempeña sin mayores problemas, tiene buenos niveles de energía, se levanta con ganas en la mañana, le gustan las cosas, giro y bailo con el mundo, ¿no? Pero hay ciertas pistas que he identificado a lo largo de los años que me ayudan para analizar esto. Por ejemplo, las ideas brillan y saltan desmesuradamente, paso de una idea a la otra y todas me parecen perfectas. Y no solamente eso, sino que además desarrollables. Tengo el conocimiento para eso. Cuando, seamos honestos, no lo tengo. Pero por sobre todo, me obsesiono con las cosas. Me obsesiono con el trabajo, con alguna actividad de ocio, un tema en particular, digamos con la química, por ejemplo, para crear una mezcla de agua mágica que haga que las plantas crezcan. Y estoy segurísimo de que lo puedo lograr y me pongo a estudiar química y pretendo aprender en semanas algo que a los estudiantes universitarios toma años, pero yo estoy obsesionado y no paro de hablar de la química, y la química es aquí, la química allá, las flores aquí, las flores acá, ¿no? Y así también, tal como lo estoy haciendo ahora, hablo así. En estos casos, ya que el seguimiento es más ya es un hábito para mí, veo la subida, ¿no? Y la registro según corresponde. Voy viendo en el gráfico cómo va subiendo. Siendo una vez más la obsesión sobre las cosas un indicativo fiel del alza, en mi caso particular. Pero me temo que para cada uno de ustedes tendrán que buscar ese algo que funcione como indicativo de la misma manera que me funciona a mí. Ahora, ¿qué pasa si presionamos un poco más el acelerador de este vehículo? Entrando ya a los mágicos mundos de la manía. Que es bastante tragicómico porque muchos sabemos que de mágico tienen poco. Bueno, ahora sí que la cosa se vuelve difícil, puesto que todo lo anterior crece y crece en intensidad, transformándose en algo realmente sin sentido. Sin entrar en mayores detalles, cuando me veo en una posición en la que, por ejemplo, creo poder sanar una planta seca, puedo decir con certeza que ya estoy en los niveles más altos de la escala. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Generalmente este registro en particular lo llevaré en retrospectiva, una vez ya mi mente se calme. Pero, aquí hay un pero muy importante, dado que tengo contacto con mi equipo tratante y mi familia, tras de mí, ellos son capaces de contenerme, de decirme las cosas, cómo están pasando. Y a estas alturas de mi vida yo también puedo mantener cierto grado de juicio, ¿no es cierto? Y efectivamente darme cuenta de que no tengo poderes sanadores. Entonces, ok, comienzo ya en el registro de ánimo según más me acomode, armando quizás un bonito gráfico de colores que le voy a presentar a mi doctor en la próxima consulta. Hice el esfuerzo, formé el hábito y tengo esta cosa que indica mis fluctuaciones anímicas. Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el punto, la utilidad de invertir el tiempo de mi día en esto? Esa es la pregunta fundamental. Número 1. Les permite identificar el diagnóstico. No es tan así, pero ayuda muchísimo. Hoy les voy a contar una experiencia, una pequeña anécdota. En mi caso, el desenmascaramiento de mi trastorno afectivo bipolar se dio a los 18 años, a mediados del 2008. Y primero, como es de costumbre, el diagnóstico fue de depresión unipolar y se me trató como tal, con antidepresivos y todo ese tipo de cosas. Y ya para el año siguiente,
habían probado un antidepresivo nuevo y me levantó a las nubes. Y yo fui en ese estado a mi entonces médico tratante. Y él me vio ahí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Me entregó la primera cartola de ánimo que yo llené. Y fue gracias a esa cartola de ánimo que yo llené, que era una escala gráfica de más 10 a menos 10, fue que a lo largo de más o menos 2 meses finalmente llegó un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar y se comenzó a tratar como corresponde. Y el resto, como dicen, es historia. Segundo, comprenderán que el trastorno bipolar es bastante caótico, de por sí es caótico, es difícil de expresar, de explicar lo que uno piensa, lo que uno siente. Por lo que casi no hay señalética en este camino que indique a qué velocidad nosotros nos debemos mover sin que te saquen un parte, ¿no? Pero hay ciertas métricas objetivas. Una de ellas siendo los medicamentos. Uno toma 100 miligramos de esto, 20 miligramos de esto otro, y se sabe lo que hacen y cómo actúan, etc. Ahora, en mi experiencia, yo creo que el registro anémico también puede llegar a cumplir esa función. Más aún si es que va junto a los medicamentos. ¿Por qué? Porque prueban, por ejemplo, con un estabilizador anémico X, y si después de 3 meses ustedes entregan este gráfico y ven que las alzas y las bajas todavía son un disparate, bueno, quizás se pueda llegar a la conclusión de que, sabes que este estabilizador anímico no está funcionando muy bien, así que mejor continuemos con otro, cambiémoslo. Ahora, de más está decir que es una percepción mía. No, una vez más, no soy médico, no lo sé. Pero en mi caso por lo menos ha sido así. Tercero, y esto es algo no tan obvio, un poco más etéreo, por decirlo así, es que formar este hábito puede ayudarlos a conocerse mejor, entenderse mejor. A lo que me refiero es que a medida que vayan practicando todo esto que les he dicho, lo transformen en un hábito, se irán dando cuenta de ciertas cosas que los gatillan. Las diferencias entre, como mencionaba anteriormente, los días buenos y los días malos, los ciclos altos, los ciclos bajos. Y vamos un poco más allá. Puede que un tanto más exagerado de mi parte. Pero por lo menos hablando por mí, y yo creo que es así, los ayudará a formar un panorama de quién son. Podría decirse que una suerte de identidad. Una vez ya puedan mostrar una cartola no de una semana o un mes, sino que años. Al pensar en retrospectiva sobre la vida que han vivido y cómo han ido paulatinamente mejorando a lo largo de todo este tiempo, observar el mundo con una mentalidad distinta, poco a poco se vuelve una realidad. ¿Qué tiene que ver esto con el gráfico? Bueno, bastante, puesto que será este pedacito de papel el que lleva su historia escrita, el que no les mentirá, dado que en un momento dado fueron ustedes mismos los que llevaron el registro. Nadie se los contó y por tanto nadie lo puede poner en duda. Miren, dicen que la memoria humana es mucho más frágil de lo que generalmente se cree y la verdad es que me consta. Pero al tener este documento que ustedes mismos han creado, la memoria no es necesaria, sino que más bien tendrán frente a sus ojos un verdadero relato de su vida. Bueno, lo admito, sí. Tras tanto tiempo viviendo juntos esta locura circular, a veces me vuelvo un poco melancólico en el sentido de la identidad y todo eso, pero aún así quédense con mis palabras porque yo las creo y tomo por ciertas. De no ser así, no me encontraría hablando de todo esto frente a ustedes, no hubiese hecho este video. Ahora, esto me lleva a decirles una última cosa que para mí es de tremenda importancia. Yo no soy un hombre de acero. No pretendo entregar una cura o un método que los guiará fielmente y sin errores a una vida de mejoría, de wellness, como dicen en inglés, bienestar. No. Aún convivo y conviviré con una mente vibrante. Existen aquellos días que sin importar cuánto lo intente,
que las cartolas, los hábitos, que el sueño, el ejercicio, todo eso, ¿ya? Todo eso cumplido, todo eso llevado, esquematizado, aún así pierdo la batalla, la pierdo, sí. Y me entrego a la derrota. Son días verdaderamente negros, ocurren aún. Pero, sé, fiel y evidentemente, sin lugar a duda ni equivocación, y con certeza absoluta, la más absoluta, que no he perdido ni perderé la guerra. Puede que haya perdido una batalla, pero no la guerra. Sé que al día siguiente el sol volverá a salir, y con más fuerza todavía. Que cada piedra sobre la que me tropiezo es un error del camino del que aprenderé. Y en el proceso, nuevas y formidables formas de afrontar la vida se me presentarán. Eso lo sé, eso ha sido, y lo es cada día de mi vida. Se lo digo de verdad. Por eso, que también les digo esto con tal nivel de confianza, porque la vida misma aún ha de probar que estoy equivocado. Insisto, he perdido muchas batallas a lo largo de este camino. Pero la guerra estoy ganando. Un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar no es una condena a una vida mediocre. Todo lo contrario. En cada uno de ustedes que hoy sufre, llora, que no logra encontrar esperanza alguna, derrotados y sin poder soñar, y créanme, por favor, créanme que los entiendo. Existe un potencial gigantesco para hacer más y más, cada día más y mejores, alcanzar esos sueños y hacerlos realidad. Jamás duden de sí mismos, nunca. Y asimismo no permitan que otros duden de ustedes, porque les aseguro, no, confío y tengo fe, yo tengo fe en ustedes de que lograrán vivir una vida tan, pero tan bella, que no podrán decir sino, esta es una vida que vale la pena ser vivida. Muchas gracias. Bien, gracias, Estefano. Estoy viendo el chat. Muchas gracias por la sugerencia. Estoy de acuerdo con ustedes. Me extendí un poco, ¿verdad? Y en el caso práctico, para cómo llenar una ficha anímica, como dije, por lo menos yo llevo los pasos en el estándar y lleno algo parecido a esto. Si me dan un segundo, se los muestro. Esto es solamente un ejemplo, no es algo que tenga preparado de antes. Pero este es el tipo de ficha que yo tengo. Y aquí arriba están mis medicamentos, ¿verdad? Un segundo aquí. Aquí están mis medicamentos, ¿verdad? Que son los que tomo. Los tomo todos los días, así que el número total de tabletas tomadas al día, según lo prescrito, es eso. Yo no me para nada me desvío de eso. Y aquí en el gráfico, por lo general, si es que yo me siento sin mayores emociones, sin estar demasiado contento, demasiado triste, fuera de la norma, voy a llenar cada día, llenando un circulito estable, ¿verdad? Ahora, digamos, en el caso, como daba el ejemplo en el video, en que empiezo a volverme más obsesionado, más irritado, más hablar, así, ya hablar casi sin espacios entre palabras. Entonces, voy a ir marcando de a poco, leve, moderada. Y estos días ya los niveles aquí de, como dice, de marcada y severa no se dan.
Entonces, tiene que ocurrir algo muy extraordinario, pero logro mantenerlo bajo control, hasta moderado, quizá marcado, pero por poco tiempo. Y eso es gracias a todos los años de medicamentos, terapias, toda la gente que me apoya. No fue una cosa de un día a otro. Una vez más reitero, llevo 10 años en este circo bastante feo. Y con la depresión ocurre lo mismo, y en mi caso por lo menos es lo más frecuente, es lo que más me encuentro. Depresión leve también, sigo los mismos estándares que dije en el video. Un gran indicativo para mí son las horas de sueño, que también llevo un registro de eso, un registro aparte. Y también voy marcando, y por lo general la depresión leve, en mi caso, llega a moderada, no más que eso. Para llegar a marcado severo, una vez más tiene que ocurrir algún evento tremendamente extraordinario o, como me ocurrió no hace mucho, un cambio de medicamento, que eso sí me disparó hacia abajo ya una depresión severa. Pero como lo llamo yo, una depresión severa artificial, porque fue por eso. Nada más, ¿les parece bien? Bien, bien. Entonces... Stefano, bueno, darte las gracias por tu testimonio. La verdad es que sirve mucho para entender lo que se vive por dentro. Fue bastante emotivo también, al menos para mí. Así que te lo agradezco mucho, y yo sé que muchos estuvimos muy pendientes también de eso. No sé si ahora, doctor, ¿va a agregar algo usted ahora? Hacemos a la pregunta. Perfecto. Entonces, fueron todas las preguntas enviadas a Francisco Encina por interno. En algún momento lo mencionamos también durante la charla. Así que voy a dar el paso a Francisco para que comencemos, ¿ya? Francisco, ahí está. Karen, yo estoy con vos, ¿o no? Sí, tú estás con vos. Ok. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como ya saben, mi nombre es Francisco Encina y yo estoy moderando las preguntas que se van haciendo, que se van escribiendo en el chat, para poder dedicarlas en este momento al doctor Cabrera y a Stefano. Voy a tomar un momentito del tiempo para sumarme a muchas personas que estaban escribiendo en el chat y agradecer evidentemente la participación del doctor Cabrera, pero puntualmente la participación de Stefano. Considero que fue una experiencia de un nivel de abertura, de sinceridad, que se agradece mucho, mucho. Lo quería decir públicamente. Muchas gracias, Stefano. Ahora bien, con las preguntas. Al doctor Cabrera. Pacientes con bipolaridad en estado de manía, sintiéndose más despierto, más rápido, más ágil, más competente, etc. ¿Se pueden considerar como positivos? ¿Cómo se podría retornar aspectos positivos, pero en un nivel adecuado? O sea, me pasa a mí también. Hay mucha gente que recalca estas características como factores sumamente positivos. Entonces es difícil poder como categorizar algo positivo o negativo con respecto a la enfermedad. No sé si me explico bien. A ver, sentirse en un estado de manía muy creativo, muy, digamos, lleno de energía y lleno de fuerza, sin duda es un estado muy placentero. Y eso es algo que, por ser así, ¿no?, de placentero, se ha comparado a estar high con cocaína, ¿ya? El problema que existe con experimentar esa sensación es que eso tiende a ser adictivo, en otras palabras, en que la añoranza de esa sensación de sentirse todopoderoso, creativo, eufórico,
lleve a querer repetir esa sensación. Es muy difícil lograr lo que hace la persona la pregunta y lo que tú también lo planteas, Francisco. Es muy difícil mantener, digamos, esas características estando en eutimia. Podríamos decir que uno pasa por periodos en la vida en que tiene una mayor lucidez y está más creativo, pero desde luego eso no es euforia, eso no es manía, ¿no? Pero es necesario distinguir esas dos cosas y también tener claro que no por volver a repetir esa experiencia se puede correr el riesgo de caer en una manía, porque sabemos que la manía puede tener resultados muy catastróficos. ¿Ya? Otra pregunta. Considerando el factor de herencia genética con que se desarrolla o se puede desarrollar la enfermedad, ¿qué herramientas se pueden usar para fortalecer el desarrollo psíquico de niños de padres con bipolaridad? Lo que los estudios genéticos han demostrado es lo siguiente. Se sabe que en la población general, en personas mayores de 15 años, la probabilidad de hacer un trastorno bipolar 1 es del 1%, ¿ya? Y si tomamos todos los trastornos del ánimo, alcanza al 3 o al 4%, es decir, es probable que el 3 o el 4% hagan alguna forma de trastorno bipolar. Eso es la población general. Cuando se estudian a la familia de pacientes con trastorno bipolar, lo que se ha encontrado es que si una persona cualquiera tiene un padre que tiene un trastorno bipolar, la probabilidad es de aproximadamente el 10% de hacer a lo largo de la vida un trastorno bipolar. Y si tiene los dos padres, esa probabilidad se eleva aún más. En los estudios en gemelos univitelinos se ha visto que esa probabilidad es mucho más alta y alcanza al 40 o el 50%. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir la aparición? Supongamos en una familia donde un padre tiene un trastorno bipolar. La primera medida que es, digamos, de suma importante es que los padres sean capaces de adquirir todos los conocimientos básicos respecto de cómo evolucionan las fases, cuáles son las formas en que aparece, por ejemplo, primariamente un episodio depresivo, y de ser capaz de estar atentos a esos primeros síntomas y hacer una consulta en forma precoz. Las cosas generales que ayudan desde luego es el entregarle a ese hijo un ambiente estable, donde no hayan tensiones, donde no hayan conflictos de pareja, donde los hijos no estén expuestos a situaciones de estrés en la vida, y en la adolescencia sobre todo, que ese hijo no tenga la exposición al consumo de alcohol y drogas antes de los 19 o 20 años, lo cual es prácticamente imposible, sobre todo hoy en día en Chile, pero esas son las medidas generales que tienen un efecto protector. Y desde luego, el tratar que los hijos tengan también una rutina de vida que contemple un respeto del ciclo sueño-vigilia y una alimentación saludable. Gracias. Otra pregunta, también relacionado a las dinámicas familiares. Cuando ya existe un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿qué pueden hacer las familias directas o familias indirectas quizás también para apoyar a las personas dependiendo del estado o de manía o de depresión? La pregunta es ¿cómo apoyarlo en la depresión y en la manía? Exactamente, la pregunta es cómo poder apoyar, cómo las personas de la familia apoyan a esta persona, a este familiar, cuando está en estados de depresión o de manía. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo como familia, como familiar? En primer lugar, estimularlo a que salga de la cama a las 8 de la mañana. Esa es una cuestión muy simple.
Todos los pacientes que tienen cuadros depresivos tienen la tendencia a dormir hasta las 10, 11, 12, 1 o quedarse todo el día en cama. Está estudiado que el permanecer en cama tiene un potente efecto estimulante del desánimo. Esa es la primera intervención. Ayudar a ese hijo, hermano, esposa a que salga de la cama. Ayudarlo quizás como una especie de yo auxiliar a que haga actividad física en la fase depresiva. Ayudarlo a que también sea capaz de permanecer activo. Eso es lo que la familia puede hacer en una fase depresiva. Y en una fase de manía, desde luego, a controlar que esa persona que está entrando en un ciclo de euforia pueda dormir las 8 o 9 horas que necesita, controlar el consumo de tóxicos y, desde luego, llevarlo hasta su médico tratante si la situación lo amerita. Todo eso lo vamos a ver en el plan de tratamiento para el manejo de cada una de esas fases en la 4ª o 5ª sesión. Ok. Doctor, otra pregunta. Cuando gustó el gráfico de las edades que empiezan a tener las consultas, las primeras consultas, claro. Parte con la depresión, un episodio depresivo, y la persona joven en ese caso se acerca a los papás, lo llevan al psiquiatra. ¿Pasa esto mismo con cuadros de hipomanía o manía? La tendencia en los pacientes que son varones es que debuten primariamente con un episodio de hipomanía o de manía. Por el contrario, en mujeres lo más usual es que aparezcan episodios depresivos a los 12 años en la pubertad o en la adolescencia o al entrar a la universidad y después aparezca una fase de manía. Es decir, en los hombres son más frecuentes las fases de manía y en las mujeres más frecuentes las fases de depresión. Ese es el curso evolutivo. Y en ese mismo estudio que yo mencionaba con la doctora Leiva, nosotros encontramos que en esa cohorte de pacientes de 141 pacientes, la mayor parte de los pacientes habían empezado sus síntomas en la digamos, segunda década de la vida. Pero sabemos que los primeros síntomas aparecen mucho antes. Prepuberal, pubertad, adolescencia. Y, perdón, para reforzar un poquito esa respuesta, la tendencia se da frente a la primera consulta. ¿La tendencia es más hacia un episodio de depresión o más un episodio de manía? No entiendo ahí, Francisco. Sí. ¿Cuál es la primera consulta? Sí, ¿qué es lo que... Siempre es depresión. En Esa es la hipomanía pregunta, nadie siempre es consulta. En hipomanía estamos todos contentos, felices de la vida, digamos, y cuesta mucho que las personas con cuadros del ánimo, del espectro bipolar, hagan conciencia que la hipomanía es un estado patológico del ánimo, lo cual ahí Estefano se trató muy bien de hacer cuál es la distinción, ¿ya? Entre lo que es la alegría normal frente a una noticia, frente al impacto del triunfo del Colo-Colo, de la Chile, según sea el equipo, en fin, o sacarse la polla gol, digamos, claro. Esa es una alegría, pero distinto es el estar en un estado permanente de euforia, que para hacer el diagnóstico de hipomanía se requieren 4 días. ¿Ah? Ese es 4 días. Desde el punto de vista diagnóstico, claro. Y para hacer el diagnóstico de manía se exige que por lo menos ese estado de exaltación anímica con euforia, ideas grandilocuentes, megalomaníacas, dure 1 semana. Ese es lo que exigen los criterios diagnósticos del DSM-5 y de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Gracias. Otra pregunta, doctor. ¿Existen diferencias en la manera de expresar un episodio dependiendo de la edad? Diríamos, se van repitiendo más bien los síntomas a lo largo de los episodios. No hay un cambio en la sintomatología. Tiende a presentarse el mismo repertorio
de síntomas, con la salvedad, como decíamos, es que en las últimas décadas de la vida lo que predominan son los episodios de depresión, sobre todo porque en la sexta década de la vida se asuman una serie de situaciones que a los seres humanos nos ocurren en la vida. Tenemos muchas situaciones de pérdida. Pasados los 50 años aparecen las primeras enfermedades somáticas, perdemos la juventud, nos acercamos al tercer tiempo del partido, hay duelos por conflictos familiares, quizás hay separación, hay pérdida del trabajo, está la jubilación, digamos, que significa un cambio importante en la vida de los seres humanos. Entonces, se agregan muchas pérdidas a esas alturas de la vida, que se agregan a, por así decirlo, la evolución natural biológica del trastorno bipolar, ¿no? Son las cosas ambientales que están agregadas a lo biológico. Y como última pregunta, doctor, ¿en qué condiciones un paciente que haya tenido un cuadro bipolar podría reducir los medicamentos, como por ejemplo el litio, el Seroquel o el Somno? Esa es una pregunta muy importante y por eso escribimos un texto ahí en la sección familiares de psicoeducación en la página de Xochitl. Por definición, cuando se ha hecho el diagnóstico de trastorno bipolar, y para hacer el diagnóstico se requieren al menos la presencia de 3 ciclos ya, de depresión o de manía, y de solo 2 ciclos si han sido los 2 episodios de manía. Por definición, sabemos que este cuadro, por ser fásico y recurrente, requiere un tratamiento a lo largo de toda la vida. Es una pregunta que surge una y otra vez en los pacientes y es absolutamente legítima la pregunta de si puedo bajar las dosis o suspender el medicamento. En nuestra experiencia, cuando se ha llevado un tratamiento por un tiempo prolongado, es que cada vez que hemos suspendido los medicamentos, nos hemos enfrentado a recaídas de manía o de depresión. Lo que se puede hacer, y puesto que el tomar los medicamentos es una decisión personal, que es parte del libre albedrío de cada paciente, es quizás consensuar con su médico tratante una disminución gradual bajo la observancia del registro de la cartola de ánimo y hacer un seguimiento con consultas más seguidas para ver cómo va evolucionando. Pero de nuevo, eso es un acuerdo muy personal entre el paciente y su médico tratante. Y sabiendo que, desde luego, existe el riesgo de que pueda aparecer una recaída, pero si se hace ese acuerdo, tendría que hacerse bajo una observación más estrecha del médico tratante, de la familia y, desde luego, del mismo paciente. ¿Ya? Sí, muchas gracias, doctor. Bien, vamos a, después de las preguntas, gracias doctor por responderlas. Sé que hay muchas personas que a lo mejor tienen otras dudas, pero la verdad es que por el tiempo no vamos a poder seguir digamos, contestando tantas preguntas, ¿ya? Vamos a pasar a Flavia Álvarez, que es la presidenta del Círculo Polar. Ella va a hacer el cierre de esta presentación. Bueno, muchas gracias, Estefano. Fue realmente maravillosa tu presentación, de una sinceridad muy linda. Me emocioné durante la presentación. Me gustan mucho tus metáforas. Para quien no sabe, Estefano es un excelente escritor. Domina muy bien la obra magnífica de Dante Alighieri, que es la Divina Comedia. He tenido la oportunidad de conversar con Estefano, un intelectual de primera. Entonces, estoy muy contenta y muy orgullosa de ti. Realmente muy bonita tu presentación. Y me quedo con algunas metáforas tuyas, como las sábanas de metal, nombre para libro, para bestsellers, me gustó mucho. Y bueno,
vivir nuevamente un ciclo de psicoeducación, repetir los conceptos básicos, aprender juntos, estamos juntos, estamos aprendiendo juntos y elaborar juntos es muy importante. Yo creo que eso es una base fabulosa para mejorar nuestros amores y a nosotros mismos. Y también se me ocurre que podríamos hacer una sesión para familiares, ¿no? Y con respecto a eso, de aprender a conocernos también los familiares y tener y desarrollar juntos un lenguaje efectivo que sea eficiente, ¿no? Y como decía al principio, escoger bien nuestras palabras y direccionar bien la intención de nuestras palabras. Y eso podemos aprender y elaborar juntos. Voy a organizar con la directiva, los voy a invitar y ojalá que me den una convocatoria así como la del doctor Cabrera, no tanto, pero que vengan, que participen, es importante. Y por último, el doctor comentaba sobre un libro. Hay muchos libros de pacientes, ¿no?, que lidian con el trastorno. Bueno, yo tengo la pretensión de escribir un libro desde los familiares. Podemos hacer un libro también de qué es convivir con el trastorno afectivo bipolar, que es saber que nosotros también somos partes de este trastorno. Es súper importante esa voz del familiar que asume su participación en esta enfermedad mental. Y por lo tanto también podemos asumir nuestra participación en sanarnos. No es solo sanar al paciente, sanarnos. Hoy aprendí que en las familias de pacientes con trastorno bipolar muchas veces hay familiares con depresiones que no son tan obvias o ciclotímicas, personas ciclotímicas que tienen esta variación leve del ánimo. Yo escuché esto hoy por primera vez, ya hice ese curso más de una vez, ese taller de psicoeducación, y pensé cuántas personas yo he identificado rápidamente en mi familia. Entonces creo que esa voz del familiar que se asume parte del trastorno bipolar es súper importante y podríamos hacer juntos un libro, ¿por qué no? Yo he dirigido talleres de literatura acá en Chile por 10 años y me encantaría trabajar con eso. Entonces, es una propuesta para todos y muchísimas gracias por esta maravillosa sesión. Gracias. Bien, entonces damos finalizado la presentación de hoy. Agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros.